esta meditación yo estaría completando esta idea o este tema. Y el tema que hoy quiero invitarles a meditar es el desafío de responder al llamado. Yo no sé cuántos de ustedes recuerdan cuando fueron encontrados por el Señor, cuando fueron llamados por el Señor. Y si ustedes lo recuerdan, bueno, fueron momentos muy impactantes. Hay personas que reciben al Señor en condiciones muy agradables, muy benignas, muy bonitas, emocionantes. Y esa emoción la seguimos recordando. Hay otras ocasiones en que el llamado del Señor es exactamente lo contrario. Lo recibimos en condiciones dramáticas, casi trágicas. Cuando salva nuestra vida, por ejemplo, de una crisis, de una tragedia, pues no son precisamente circunstancias muy bonitas o agradables, pero Él aparece. Él nos alcanza, Él nos llama, y entonces respondemos a ese llamado. Responder al llamado del Señor es algo, ¿cómo decirles?, emocionante, impactante, ¿verdad? Pero el problema o el desafío es lo que sigue. Y yo quiero ilustrar este tema, esta meditación, con una historia que, si bien la reflexión bíblica que voy a tomar ahora nos habla de ese desafío del que estamos hablando, en realidad la historia empieza antes. La referencia bíblica que voy a usar como marco de nuestra meditación es el Evangelio según San Juan, el capítulo 6 y los versos 60 al 69. Dice: cuando muchos seguidores de Jesús le oyeron enseñar esto, dijeron: esto que dices es muy difícil de aceptar. ¿Quién puede estar de acuerdo contigo? Pero Jesús le respondió: ¿esto los ofende? Entonces, ¿qué sucedería si me vieran a mí, el Hijo del Hombre, subir al cielo donde antes estaba? El que da la vida eterna es el Espíritu de Dios. Ninguna persona puede dar esa vida. Las palabras que les he dicho vienen del Espíritu que da esa vida, pero todavía algunos de ustedes que no creen. Jesús dijo esto porque desde el principio sabía quiénes eran los que no creían y quién era el que lo iba a traicionar. También les dijo que nadie podía ser su seguidor si Dios su Padre no se lo permitía. Desde ese momento, muchos de los que seguían a Jesús lo abandonaron. Entonces Jesús les preguntó a sus 12 apóstoles: ¿también ustedes quieren irse? Simón Pedro le contestó: ¿a quién seguiríamos, Señor? Solo tú tienes palabras que dan vida eterna. Nosotros hemos creído en ti y sabemos que tú eres el Hijo de Dios. Este es un momento definitivo, de esos momentos en donde el paso que damos ya le da a nuestra vida una dirección que ya no es posible regresar, ya no es posible volver atrás. Cuando Pedro dice esto, se compromete de tal manera que ahora sí, de aquí en adelante, no hay forma de ir hacia atrás. No hay forma de ir hacia atrás sin traicionar su corazón y sin traicionar sus principios. Y si él va a ser fiel, entonces va a continuar en un derrotero, en una dirección. Ese es el desafío de responder al llamado. Pero esta historia no empieza aquí. Esta historia empieza donde un buen día, casi al amanecer, habiendo estado esforzándose toda la noche por pescar, cansados, agotados, ya desfallecientes, salen a la orilla del mar o de ese lago donde ellos pescaban, y entonces el Señor los encuentra. Todavía no hay esta relación de discípulo y maestro. El Señor los encuentra y le dice a Pedro precisamente: boga mar adentro. Y bueno, él así como diciendo: ¿qué sabe este señor de pesca, no? Hemos estado toda la noche, no hemos pescado nada, pero al final dice: bueno, por tu palabra vamos a ir, ¿no? Y sí, se alejan un poco. Es tal la pesca que quedan sorprendidos, abrumados. ¿Cómo es que toda la noche no habían pescado? Y en un ratito las redes están a punto de romperse, y entonces salen, y cuando Pedro se encuentra al Señor,
dobla sus rodillas y le dice: apártate de mí, que yo soy un pecador. Y el Señor les dice: vengan, síganme. De aquí en adelante no van a pescar peces, de aquí en adelante ustedes van a ser pescadores de hombres. Así empezó esa historia. Qué lejos estaba Pedro de entender todo lo que iba a suceder enseguida. Ni siquiera se imaginaba todo lo que iba a vivir con el Señor, todo lo que iba a aprender, aquello de lo que iba a ser testigo, pero aún después de crucifixión, ascensión y muerte del Señor, aún después de eso continuó una manera de vivir, un estilo de vida, de tal testimonio, de tal enseñanza, que de seguro pues estaba muy lejos de este punto de partida. Pedro pudo, y esto quiero enfatizarlo, bien pudo haber dicho: bueno, Señor, muchas gracias por la pesca, gracias por tu asesoría, gracias por tu consejo, bueno, pues que te vaya bien, nosotros vamos a vender los peces, adiós. Pero no hizo eso. Se arrodilló y reconoció al Señor. Y ese instante le dio otro giro a su vida. A partir de ahí se abrió otro horizonte. Y él fue descubriendo cosas más impactantes cada vez. Desafortunadamente, a diferencia del apóstol Pablo, Pedro no recorre su testimonio. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, cuando menos 2 veces vemos a Pablo relatar su encuentro con el Señor y su historia y lo que ha pasado con él y todo eso. Pedro no nos dice eso. Pero en las cartas que escribe sí deja ahí constancia de a qué niveles llegó, a qué niveles fue llegando. Y por eso, cuando nosotros meditamos en el desafío de responder al llamado, lo hacemos meditando en la oportunidad que tenemos. ¿Cómo es que hoy mismo ustedes pueden diferenciar con cuidado, distinguir con cuidado qué es lo que el Señor está esperando de nosotros y la elección que nosotros tenemos que hacer? Cuando el Señor nos bendice, cuando ocurre algo importante en nuestra vida, incluso algo que no es tan agradable, ¿qué hacemos? ¿Nos paramos ahí y le decimos: bueno, pues está bien, ni modo, ¿qué quieres que haga? Como Pedro ante la pesca: muchas gracias, qué amable. O seguimos viniendo al Señor y le decimos: ¿qué esperas de mí? ¿Qué sigue? Es que aquí en donde estamos, aquí termina todo. Porque cuando los cristianos nos conformamos con la bendición, nos conformamos con el acontecimiento y ahí nos detenemos, ahí nos paramos, entonces nos perdemos en los rituales, nos perdemos en la religiosidad, nos perdemos en las rutinas. Y seguimos practicando todo lo que sabemos, pero sin ir más allá, sin preguntarnos qué sigue de esto. El miércoles pasado les decía que precisamente la pregunta era: ¿por qué o qué es el propósito del Señor cuando nos bendice como el domingo pasado? Y les hacía referencia a la meditación que nos dirigió nuestro hermano Gary y cómo fue de mucha bendición, de mucho gozo para nosotros. Pero detenernos en el gozo, detenernos en la bendición para el proceso en el cual hemos iniciado y el cual tiene el Señor preparado para nosotros. ¿Qué pasaría si eso lo utilizáramos en nosotros y dijéramos: este es un instrumento, esta es un arma poderosa para que yo vaya mucho más allá? Podríamos decir: ¿quién puede parar a una iglesia gozosa? ¿Quién puede parar a una iglesia llena del Espíritu Santo? ¿Quién puede parar a una iglesia que quiere agradar a su Señor a cada paso? Sí, pero ¿somos nosotros esa iglesia? No lo sé, y es lo que yo quiero que usted se pregunte a esto, porque responder al llamado del Señor es todo un desafío, toda una complicación. Permítanme decirles que en más de algún momento no nos agrada responder al llamado del Señor, o conforme vamos avanzando y vemos que aquello se vuelve más exigente, más complicado, decimos: no, ya hasta aquí está bien. Recuerdo en una ocasión que platicaba
una persona ya grande de edad, un hermano de la iglesia, y precisamente le preguntaba yo a él si no quería descubrir más cosas en el Señor, si no quería darse cuenta del instrumento de servicio que él podía hacer. Y él no me hacía mucho caso, me decía, no, mira, yo estoy como aquel que le dijeron, escapa por tu vida. No, yo estoy corriendo, yo me quedo aquí, ahí está bien ya. Me pregunto, ¿cuántos de nosotros a veces nos quedamos así? Estacionados diciendo, mira, no, yo me protejo, yo me cuido y hay los demás a ver cómo le hacen. ¿Sí? ¿Será que ese es el propósito del Señor para nosotros? Ciertamente el desafío pues no nos agrada y no todos respondemos a ese reto que significa servir al Señor, a ese reto que significa descubrir cuál es el propósito del Señor. Y entonces el riesgo, al perdernos en estas rutinas y en estas cosas, el riesgo es que empezamos a trastocar, a cambiar, a desviar incluso las bendiciones del Señor. Hace algún tiempo, un hermano aquí nos predicaba y nos hablaba del testimonio de un señor por finales casi del siglo XIX que se llamó John Newton. John Newton fue el autor de una alabanza clásica, tradicional, que se usa principalmente aquí en Estados Unidos, pero en muchos países, Amazing Grace. Y probablemente ustedes la han escuchado en películas, en historias, en quién sabe cuántas cosas, ¿no? Este señor era un esclavista, era un traficante de esclavos. Y él conoció al Señor en situaciones muy dramáticas, precisamente se describen en este himno, en esta alabanza. Pero fíjense qué curioso era esto, porque estos hombres oraban porque su carga, los esclavos, llegaran con bien y pudieran hacer su negocio. Así somos los cristianos cuando caemos en esos ritos, cuando caemos en esas rutinas, que luego le pedimos al Señor cosas absurdas. Yo no sé si usted se ha descubierto pidiéndole al Señor cosas absurdas. Imagínese una persona, una mujer que pues por alguna razón se embarazó en circunstancias no deseadas, en circunstancias muy complicadas, y le pide a Dios que le conceda abortar. Señor, ayúdame a abortar porque no quiero este bebé y todo lo demás. ¿Qué les parece una oración así? ¿Saben que los cristianos seamos capaces de pedir al Señor cosas contradictorias, cosas que no van con su propósito y su voluntad? ¿Cómo saber qué es la voluntad del Señor lo que le pedimos? Bueno, hay indicaciones que hacíamos el miércoles pasado para esto, y decíamos, una de las cosas importantes es entender que la prioridad, lo más importante, es el propósito del Señor. No lo que a nosotros nos agrada, no lo que a nosotros nos acomoda, no lo que a nosotros nos beneficia, sino cuál es el propósito del Señor. Y entonces se requiere de una relación con el Señor para poder recibir la revelación de su propósito. Amén. Luego, aquí a veces los cristianos nos gusta perdernos como si esto fuera algo mágico, ¿verdad? A ver, Señor, dime cuál es tu propósito. Así como dijera, te estoy hablando, por favor, respóndeme, ¿verdad? Y decíamos el miércoles, Él es el Señor. El Señor quiere decir, Él es la autoridad, una autoridad suprema, que no tenemos por qué cuestionar, y aunque lo cuestionemos, no nos sirve de nada. Él tiene propósitos en cada cosa. Eso no quiere decir que nos agrade, pero Él tiene propósitos en cada cosa. Y entonces, responder al llamado significa dar ese paso que probablemente en ese momento no sabemos si va a haber piso, en dónde vamos a colocar el pie. No sabemos si la dirección es clara, probablemente está entre brumas. Pero confiamos en Él y confiamos que Él va a ir abriendo camino conforme vamos avanzando. Amén. Y esa experiencia de decir, no sé qué va a pasar mañana, pero confío en el Señor, en el que Él va a estar estableciendo el camino, eso establece una relación extraordinaria con el Señor. Tal vez, y esta es una pregunta que yo me hago y se las comparto a ustedes, tal vez por eso el Señor permite el dolor. Amén. Porque en el momento de dolor, pues ahora sí que acudimos solo a Él. ¿Quién lo puede aliviar? Amén.
¿quién más lo puede quitar? ¿Qué otro remedio hay? Y entonces el dolor es una forma en la cual nosotros nos rendimos completamente. Y le decimos, ahora sí, haz lo que tú quieras. ¿Qué más puedo pedir? ¿Qué más puedo decir? Y si alguno de ustedes ha pasado por momentos dolorosos, se dará cuenta que aquí todo pierde importancia. No hay nada que sea importante aquí. ¿Por qué? Porque el objetivo, el motivo del dolor es lo que nos hace rendirnos completamente. Entonces me pregunto, ¿será por eso que el Señor permite el dolor en nosotros? ¿Será que el dolor juega un papel muy importante en nuestra vida? Y entonces en estas circunstancias nos damos cuenta que confiar en el Señor no es cualquier cosa. Que realmente responder a ese desafío no es algo, como diríamos, ya hecho o algo para lo que estamos programados. Estas circunstancias que nos complican la vida realmente nos ponen en evidencia nuestra madurez, nuestra capacidad, nuestra fidelidad. Por cierto, me parece muy buena idea que estemos en contra de la guerra en Ucrania y orar por los indefensos que sufren. Pero no nomás en Ucrania, también en Irak, en Afganistán, el pueblo palestino, Siria, los migrantes, que muchos de ellos quedan en el camino. En todas las guerras, las víctimas son los civiles, no los militares. Los militares son entrenados y capacitados para eso, pero los civiles no. Ellos son los indefensos y ellos son los que más sufren y ellos son las víctimas. Si vamos a orar por los muertos, oremos por todos los muertos. No nomás por estos que ahora nos estamos dando cuenta. Claro que la guerra es condenable, es emprendida por mentes perversas. Los seres humanos y las sociedades confundimos la justicia con la venganza. Y entonces aquí tienen ustedes todo el desastre. Pero no más un desastre allá, un desastre aquí, más cerca de donde estamos. ¿Cuántos migrantes siguen perdiendo la vida? Si el mar Mediterráneo se ha convertido en una especie de gran cementerio, también México. También muchos migrantes han quedado ahí. Y si se sigue entonces pensando de esa manera, la iglesia tiene que hacer algo. Y por supuesto que la oración es el medio o el recurso más importante que nosotros tenemos. Pero entonces ejerzamos esa búsqueda del reino de Dios y su justicia. Cuando respondemos de esta manera al llamado, nuestra vida se va transformando. Y déjenme aquí entrar en este punto. Si en algún momento, viviendo usted en la fe, se mira un tanto estancado, un tanto aburrido, como diciendo, bueno, pues no sé qué sigue, ¿verdad? He estado emprendiendo las devociones que me han enseñado, he estado haciendo lo que sé que debo hacer, pero pues de repente llegamos a un punto en el que no avanzamos. Y fíjense que esto es muy sintomático, porque cuando no estamos desafiados a seguir al Señor, entonces nuestro enfoque, nuestros recursos, nuestras armas se dirigen contra nosotros mismos. Es decir, cuando no estamos luchando por cumplir el propósito del Señor, nos empezamos a pelear entre nosotros. Nos empezamos a criticar, empiezan los chismes y los rumores, nos empezamos a rechazar unos a otros. ¿Por qué? Miren, no hay necesidad de pelear entre nosotros, hay un enemigo al que hay que combatir todos los días. Con eso tendríamos para desgastarnos, con eso tendríamos para fastidiarnos, ¿verdad? Porque tenemos que emprender esa lucha. Y cuando emprendemos esa lucha, entonces nos podemos identificar como gentes que estamos del mismo lado, no unos en contra de otros. Y entonces les digo esto para que cuando usted se empiece a fastidiar con sus hermanos, empiece a pensar, ¿no será que me estoy deteniendo? Y no ya estoy identificando realmente dónde está el enemigo. ¿No será que pues en vez de avanzar, estoy aquí y entonces por eso pues no batallo con otro lado, ¿no? Decía uno de mis maestros, el día que no enfrentas al enemigo cara a cara, es porque estás del lado de él. ¿Sí? Entonces, con esto tenemos para enfocarnos. Si usted elige entonces responder al llamado, se va a dar cuenta que esto requiere de toda su atención, que esto requiere de toda su energía, que esto requiere de toda su concentración.
pero al mismo tiempo cómo el Señor lo va conduciendo hasta llegar al cumplimiento de su propósito. ¿Por cuántas complicaciones pasó Pedro antes o después de haber dicho esto: tú eres el Mesías, el Hijo del Señor? Ya habían empezado por algunas, pero luego pasó por otras. Este hombre que cometió errores, este hombre que llegó a negar a su Señor, pero este hombre que también llegó a ser azotado, este hombre que llegó a estar en la cárcel, pero que el Señor utilizó y aún su sombra obraba milagros en los enfermos. Entonces, esto es lo que está esperando, a fin de que nosotros vayamos avanzando en este propósito del Señor. Yo estoy seguro que si yo les preguntara ¿cuántos de ustedes quisieran ser un instrumento del Señor?, muchos levantarían la mano y se entusiasmarían. ¿Cuántos de ustedes quisieran que el Señor los utilizara realizando verdaderos milagros, conmoviendo a la gente, que su palabra fuera ungida, que cuando ustedes la compartan las personas recibieran al Señor? Probablemente muchos levantarían la mano. Pero esto tiene un costo. Y eso es de lo que les estoy hablando. ¿Cómo aprender a inconformarnos y a decir: Señor, si ya empezaste algo conmigo, pues síguelo haciendo? No me quiero detener aquí. No quiero decir que esto es lo único que sé y que hasta aquí llegamos y que qué bueno, muchas gracias. Quiero dejarles esta figura en mente. Si no respondemos al desafío, si no respondemos a este llamado, si no nos retamos de esta manera, nos vamos a conformar con la primera pesca de Pedro y sus compañeros. Claro, debió haber sido algo extraordinario, muy importante. ¿Cuánto hubieran ganado ellos si hubieran vendido los peces? A lo mejor una pequeña fortuna, ¿eh? ¡Qué bueno! La pregunta es cuánto les hubiera durado. ¿Eso era lo que él hubiera querido? Luego vivir así como de glorias pasadas, como que muchos años después él pudiera recordar esto y decir: me acuerdo cuando el Señor pasó y hombre, nos dio una pesca maravillosa y bueno, pues la vendimos y ahí nos quedamos y seguimos pescando. Y nos seguimos fastidiando porque hay noches muy complicadas y nos seguimos cansando y aquí seguimos siendo pescadores. Afortunadamente él se arrodilló al Señor. Afortunadamente cuando el Señor le dijo: van a ser pescadores de hombres, ellos aceptaron el llamado. Afortunadamente se fueron afirmando cada día y fueron avanzando, y yo voy a ser el gran apóstol de la iglesia del primer siglo. A ver, sí, qué bueno, ¿verdad? Qué bueno por Pedro. Aplausos a Pedro. ¿Y usted? Yo estoy seguro, y sé que a lo mejor usted no lo esté tanto como yo estoy seguro que el Señor espera mucho más de usted. Yo estoy seguro que usted está escuchando algo que le toca en su corazón y que está pensando: ¿por qué no se me ha ocurrido orar por esta necesidad? ¿Por qué no se me ha ocurrido invocar el nombre del Señor en estas circunstancias? Porque yo nada más estoy como testigo lejano de las cosas y las veo y digo: hombre, pues ¿qué puedo hacer? ¿Será que qué puedo hacer? Pues entonces no me ha investido el Señor con ese propósito especial y con ese poder especial. Culto tras culto repetimos: el Espíritu del Señor está sobre mí. ¿Qué es? ¿Solamente un eslogan? ¿Solamente un lema? ¿Realmente está el Espíritu del Señor en nosotros? Si realmente está, entonces, primero, no tenemos nada de qué quejarnos. Segundo, nuestra vida tiene un propósito realmente extraordinario. No hay tiempo de aburrirse. No hay tiempo de fastidiarse. Cada instante es precioso. Porque estoy seguro que aquí mismo, en este momento, usted podría empezar a interceder por alguien y darse cuenta que usted es un instrumento llamado por el Señor. Que realmente el Espíritu del Señor está sobre usted. Pero está esperando a que entonces usted se apropie de esto, lo reciba y lo ejerza. Este es el desafío de responder al llamado. De que no nos estemos mirando la persona que sabemos que somos y que creemos que así vamos a quedar, sino que podamos mirarnos ese instrumento y cada vez que usted va a hacer algo se pregunte: ¿esto es lo que el Señor espera de mí?
Incluso que en algún momento, cuando usted vea que las circunstancias lo abruman, puede reclamar ante el Señor y decir, a ver, Señor, si tú has puesto estas circunstancias, pues entonces dame los recursos que necesito para poder responderte. Porque el Señor pone en nuestro corazón el querer como el hacer. Bueno, ¿será que queremos ser esas personas que respondamos al llamado? ¿O se quieren conformar con lo que hemos tenido? Hemos tenido algo muy valioso, no lo dudo. Como en estos programas de concurso, ¿verdad? Arriesga usted todo lo que tiene por tener algo. No, aquí no hay riesgo. Con el Señor es seguro. No va a ser cuando usted quiere, ni de la manera como usted quiere, pero de seguro va a ocurrir. ¿Qué se requiere entonces? Yo les sugiero, yo los invito. Lo primero que se requiere es que renunciemos a nuestro egocentrismo. Renunciemos a nuestros propios intereses, a nuestra propia manera de entender las cosas. Renunciemos a ese deseo de querer quedar bien con los demás y ser aprobados por los demás. En el momento en el que nosotros respondemos a este desafío, nos vamos a diferenciar. Y al diferenciarnos, no vamos a ser aprobados por muchos. Porque bueno, hay una cadena de autoridad. Y si usted responde a la autoridad suprema del Señor, pues no va a responder a la autoridad de otras personas. Sí, pero en la medida en la que usted va respondiendo, también va recibiendo el respaldo del Señor. Y esta parte, no sé si les es familiar. Aquí yo tengo que consultarlos, tengo que preguntarlos. ¿Cuántos de ustedes han sentido el respaldo del Señor cuando tienen que tomar una decisión? Pues de eso se trata. De saber que el Señor nos está llevando, el Señor está respaldando lo que estamos haciendo. Y en esas ocasiones cuando decimos, Señor, no estoy plenamente convencido, pero lo hago en tu nombre y tú has puesto esto en mi corazón, adelante. Entonces, el propósito del Señor se va. ¿Será tiempo de que nosotros empecemos a dejar de un lado nuestros intereses, nuestro conformismo? Y entonces empecemos a avanzar en algo que no sabemos dónde va a terminar. A lo mejor podemos ver el siguiente paso, pero no sabemos dónde va a terminar. Pedro no supo dónde iba a terminar. Cuando le dijo al Señor, bueno, pues ¿a quién más puedo ir? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Él estaba haciendo una declaración, él estaba estableciendo una verdad en su vida. En otras palabras, estaba diciendo, te voy a seguir, porque es cosa de vida o muerte. Y como yo no quiero perecer, entonces solo voy a seguir lo que tú me digas. Tú tienes esa palabra, esa indicación para mí. Y probablemente no se daba cuenta hasta dónde iba a llegar. Lo más seguro es que no se hubiera dado cuenta. Pero conforme fue avanzando, se fue dando cuenta qué es lo que iba a hacer. Y este es un buen indicador para nosotros. Este es un buen indicador. Ciertamente va a haber condiciones complicadas y difíciles. No era fácil para Pedro decir estas cosas al Señor. Todos lo habían dejado, o una gran cantidad de personas lo había dejado al Mesías, del que habían visto los milagros, pero lo dejaron pues porque empezaron las exigencias, ¿verdad? Esta palabra es muy dura, le dijeron. ¿Algunas veces les ha parecido dura la palabra del Señor? No, digan la verdad. Sí. En muchas ocasiones es dura y es complicado para nosotros. Pero esa es la palabra de vida. Y entonces, ¿será que no nos acomoda? ¿Y será que no es lo que nosotros quisiéramos escuchar? Pero si esa es la palabra del Señor, ahí está nuestra vida. Y ahí es donde vamos a ir construyendo ese acercamiento y ese propósito del Señor. No sé si esta palabra tiene algo que decirles esta mañana. Pero yo quiero invitarles para que tomen un momento y consulten en su corazón al Señor y le pueda decir, Señor, ¿qué estoy escuchando? ¿Qué me estás queriendo decir? Y cuando usted haga esta pregunta, eso quiere decir que tiene sus oídos atentos y bien abiertos. Porque miren, no siempre el pueblo del Señor escuchó a los profetas.
El Señor le dijo al profeta Ezequiel, pero mi pueblo no te va a querer escuchar, porque no quiere escucharme. Pero si usted tiene los oídos atentos y está escuchando esto, entonces consulte al Señor. A ver, ¿qué me quieres decir? Si realmente el Señor está hablando, entonces su palabra es muy clara para usted. No es la cuestión que yo lo entienda, la cuestión es que usted lo capture, que usted lo tome. ¿Qué le parece si toma un minuto? Y ahí no está. Busque al Señor. Diga, Señor, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Cuál es la decisión que debo tomar a fin de responder a este desafío del llamado? Yo sé que tú no me quieres así como estoy. Qué bueno que estoy aquí. Qué bueno que me has dado lo que me has dado. Pero estoy seguro que aquí no termina. ¿Qué quieres de mí, Señor?